Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar, tomando conciencia delante de quien estamos, del Dios del amor, del Dios de la misericordia, del Dios del perdón, del Dios poderoso que hizo todas las cosas, solo con el poder de su palabra. Señor, aquí estamos delante de ti nosotros, tus hijos, siervos tuyos, pecadores, frágiles, débiles, pero que venimos a llenarnos de ti, de tu palabra, para seguir por tus senderos y retomar fuerzas por el camino de la vida. Te suplicamos que tu palabra sea para nosotros esa lámpara para nuestros pasos, esa luz en el sendero. Espíritu de Dios, prepara el terreno donde va a ser sembrada la semilla del reino. Que no seamos sordos a tu voz. Espíritu Santo, actúa en nosotros y transfórmanos según tu querer. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos. Pueden sentarse. Queridos hermanos, necesitamos un hombre y una mujer que quieran y sepan leer, buscar cita bíblica. Aquí usted va, aquí tenemos el hombre. Ahora falta la mujer, donde la hallaremos. Acérquese para acá. Una mujer que quiera leer, que pase para acá. Traiga su Biblia. Si tiene Biblia, o aquí hay una Biblia chiquitica, mire. Solamente que si tiene lentes o ve bien así, no sé. ¿Esa es Reina Valera o es qué? Jerusalén. Aquí tiene Reina Valera. ¿Hay alguno que tenga otra Biblia Reina Valera? De los presentes, ¿alguien tiene la Biblia Reina Valera? ¿Tiene? No. ¿Una Reina Valera tiene por allí alguien? ¿Hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica que nos esté acompañando hoy? Que levante la mano. ¿Alguien que no sea de la Iglesia Católica que nos esté acompañando? ¿Todos son católicos? Ah, bueno. Mejor todavía. Lástima que no invitaron a los hermanos separados. No sé por qué no los invitaron. Sí. Bien, queridos hermanos, vamos a comenzar. Abrimos la Biblia allá en Efesios capítulo 2, versículo 19. Vamos a mirar lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 19. Comencemos leyendo de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Leo solo el 19. 19. Usted va leyendo y yo le voy diciendo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Así que ya no son extranjeros ni tampoco son advenedizos. Entonces, ¿qué somos? Sino conciudadanos de los santos. Sino somos conciudadanos de los santos. Observen algo. ¿Existen los santos o no existen los santos?
La Biblia dice que sí existen los santos. Y dice que ustedes y yo ya no somos extranjeros. ¿Usted sabe lo que son extranjeros? Esos que viven allá bien lejos, vienen de otra parte, no, ni los conocemos. Dice, no, ustedes no son extranjeros. Ustedes son la palabra. ¿La palabra cuál es la que usa? Y miembros. No, vuelvo a leer. No son extranjeros ni advenedizos, Sino conciudadanos. ¿cuál es la palabra? Conciudadanos. ¿Sabe qué significa conciudadanos? Ciudadanos con. Ciudadanos con. ¿Conciudadanos de quién? De los santos. O sea que ustedes y yo somos ciudadanos con los santos, nada más ni nada menos. ¿No les parece a ustedes algo hermoso? Somos ciudadanos de la misma ciudad. Eso se llama conciudadanos. Ciudadanos de la misma ciudad de los santos. A mí me da mucha risa cuando los evangélicos dicen que los santos no existen. Que muerto el perro se acabó la sarna, que los santos no existen en ninguna parte. Y aquí la Biblia dice que nosotros somos conciudadanos de los santos. Si los santos no existen, ¿por qué la Biblia dice que nosotros somos ciudadanos con los santos? Compartimos la misma ciudadanía, la misma ciudad santa, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, con los santos. Pero aquí viene algo muy importante. Acerque para acá, mujer, acerque para acá. Aquí viene algo muy importante. Escuche. Somos conciudadanos de los santos. Atención. Y miembros de la familia de Dios. Con la lupa grande, con la lupa, para que lo vean bien grande. No somos extranjeros. No somos advenedizos. Somos conciudadanos de los santos y por tanto Miembros de la familia de Dios. ¡Qué bárbaro! ¡Qué fantástico! ¡Qué maravilloso! Ustedes y yo somos miembros ¿de qué? De la familia de Dios. ¿No les dice nada a ustedes eso? Son palabras valiosas. No somos extranjeros. Oye, qué lindo, no somos extranjeros, no somos extraños. Somos conciudadanos de los santos. No está hablando de los evangélicos porque ellos no creen en eso. Y pertenecemos a la familia de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios. Esto es importantísimo. Que ustedes y yo pertenezcamos a la familia de Dios es uno de los regalos más grandes que podemos tener en la vida. Esto es como para morirse de emoción. Eso es para disfrutarlo como quien se come un caramelo de chocolate de fresa. Algo maravilloso, algo fantástico. Hermanos queridos, pero esto ustedes y yo no lo valoramos, o no lo sabemos, o no lo aprovechamos. ¿Por qué no disfrutar de esto? Que nos digan que no somos extranjeros, que somos de la familia de Dios, conciudadanos de los santos. O sea que vamos por el mismo camino de los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos seres humanos como ustedes y yo, pecadores, pero que acudimos a Dios y buscamos su misericordia, su amor, creemos en Él y tratamos de hacer lo que Él manda. Entonces somos ciudadanos de los santos. Pero ojo, somos de la familia de Dios. ¿Quiénes? ¿Quiénes pertenecemos a la familia de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo pertenecer a la familia de Dios? ¿Todo el mundo pertenece a la familia de Dios? ¿O cómo se pertenece a la familia de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Porque la Biblia dice que ya hay unos santos y que ustedes y yo también somos ciudadanos de esa misma ciudad de los santos.
y que pertenecemos a la familia de Dios. Bueno, ¿y cuál es la familia de Dios? ¿Cuál es la familia de Dios? Escuche lo que sigue, escuche lo que sigue. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles. La familia de Dios está edificada sobre los cimientos de los apóstoles. Observen, aquí ya entonces usted y yo vamos viendo para qué dejó Dios a los apóstoles. Para que nos vayamos edificando sobre esos fundamentos de los apóstoles, que fueron 12 apóstoles. Usted y yo somos familia de Dios cuando nos edificamos, cuando construimos sobre las bases de los apóstoles. O sea que los apóstoles tienen mucho que ver en nuestra vida. O sea que usted y yo no podemos desconectarnos de los apóstoles, de los primeros cristianos, no. Porque si vamos a construir, no podemos construir, por ejemplo, que yo hoy funde una iglesia y llame la iglesia cristiana, póngale el nombre que usted quiera. No, porque para ser de la familia de Dios, tiene que tener como base los apóstoles. Y una iglesia que sea fundada hoy, no tiene como base los apóstoles. Viene como base a Petronilo que la fundó. Pero usted y yo tenemos que estar en una iglesia donde sea de la familia de Dios, que tenga como base los apóstoles. Sigue. Y profetas. Y profetas que Cristo dejó. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La gran familia de Dios tiene a Cristo como piedra angular. Pero la gran familia de los hijos de Dios está construida sobre las bases de los apóstoles. Y miren cómo la Biblia va presentando una edificación, un templo, una construcción. Ponga cuidado. En quien todo él edificó. No, el edificio, casa. En el que todo el edificio, escuchen. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Tan bonito que dibuja San Pablo la iglesia. La iglesia no es otra cosa sino la gran familia de Dios, donde están los santos y todos los que queremos ser santos como ellos. Pero para lograrlo no podemos dejar a un lado a Cristo, que es la piedra angular, y no podemos dejar a un lado a los apóstoles, que son las bases de esa iglesia. Y ustedes van a ver entonces cómo esa familia de Dios, esa casa de Dios se llama la iglesia. San Pablo lo dice en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice San Pablo que esa casa o esa familia o ese edificio, llámelo como usted quiera llamarlo, edificio o casa de Dios, es la iglesia. Escúchenlo. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Subrayen, para que sepan cómo tienen que portarse. ¿Dónde? En la casa de Dios. En la casa de Dios, en la familia de Dios. Dios tiene una casa, Dios tiene una familia. Y ustedes y yo debemos aprender a portarnos en esa casa de Dios, en esa familia de Dios. Y dice Pablo, si me tardo, para que sepan cómo tienen que portarse en la casa, en la familia de Dios. ¿Y qué dice Pablo que es la casa o la familia de Dios? Que es la iglesia
Véanlo. ¿Qué es la familia de Dios? ¿Qué es la iglesia? Entonces ya comenzamos a ver por qué la iglesia es importante. Porque la iglesia es la casa de Dios. ¿Por qué la iglesia es importante? Porque la iglesia es la familia de Dios. Donde estamos nosotros, pero también están los santos. O sea que la iglesia, que es la casa de Dios, la familia de Dios, allí es de donde nacen los santos. Allí es donde se fabrican los santos. Y santos no son impecables. Santo no significa hombres que nunca pecaron. Santo significa hombres y mujeres que lucharon por no pecar, pero que cuando pecaron sabía que había un Dios misericordioso capaz de perdonarles y darle la santificación que necesitaban. Entonces observen ustedes cómo la Biblia presenta una gran familia, la gran familia de los hijos de Dios, y la compara. Escuchen, esa familia que es la iglesia la compara con cualquier otra familia. Pregunto, ¿ustedes creen que en una familia debe haber un padre de familia? ¿Una cabeza que gobierne la casa o no? ¿Usted se imagina que en una familia el hijo menor sea el que mande? Papá no existe, mamá no existe, hermanos mayores no existe. Cada quien hace lo que le da la gana y el que manda es el hijo menor. ¿Le parece bueno esa familia? ¿Cómo marcharía esa familia? ¿Usted se imagina entonces una familia donde el papá no, la mamá tampoco? ¿Qué clase de familia es? En toda familia existe un papá, y cuando no está el papá, ¿quién es la que manda? La mamá. Hay una jerarquía en toda familia. La Biblia dice que la iglesia es la familia de Dios, y si es la familia de Dios también tiene que haber una jerarquía. Primero el papá, después la mamá, después el hermano mayor, después el que sigue, y por último el menor. La raspadura de la olla tiene que obedecerle a todos. ¿O no? Pues la Biblia dice que la iglesia de Dios, la familia de Dios es la iglesia. Y la compara con la familia de ustedes y la familia mía, donde hay un papá que manda en la casa. Y resulta, ¿cómo llama a ese papá dentro de la iglesia? El que va a mandar en la familia de Dios. Adivinen cómo lo llama. Estamos leyendo 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Si me demoro, para que sepa cómo tiene que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Ahora, van a ver con qué lo compara, con una familia cualquiera, pero van a descubrir qué nombre le ponemos al papá, al que gobierna, al que manda en la familia de Dios, que es la iglesia. ¿Y qué nombre le pondremos? Que sea de la Biblia Reina Valera. Ahí mismo. En el capítulo 3, que estamos leyendo, capítulo 3, versículo 1. Vamos a ver qué nombre le pondremos. Sí, 3:1 de la Biblia Reina Valera. Palabra fiel. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado. Aquí habla de los obispos. Si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Ahora yo les voy a mostrar, queridos hermanos, que esa iglesia que es la familia de Dios tiene a alguien que la va a gobernar como un papá a sus hijos, a una familia. Y se llama el obispo.
Si alguien aspira al cargo del obispado, buena cosa aspira. Sigue. Pero si es necesario que el obispo sea. Pero es necesario que el obispo sea, y dice, las cualidades del obispo. ¿Y cuál es la función del obispo? Vean el versículo 4. ¿Cuál es la función del obispo? Va a compararlo con la función del papá en una casa, en una familia. Esa es la función del obispo dentro de la iglesia. Si no está en la Biblia Reina Valera, no me crean. Véanlo. Que gobierna bien su casa. Escuche, otra vez. Que gobierne bien su casa. Otra vez. Que gobierne bien su casa. No estamos hablando de la casa de 4 paredes. Estamos hablando de la casa familia. Que gobierne bien su casa, se refiere a la familia. La iglesia es la casa de Dios vivo. Y yo tengo que decirle cómo se tienen que portar en la casa de Dios vivo, que es la iglesia. No estamos hablando de 4 paredes, estamos hablando de una familia. ¿Y cómo sabemos que es de una familia? Otra vez. Que gobierne. Que gobierne bien su casa. Bien su casa. No va a gobernar las 4 paredes. Va a gobernar bien a sus hijos. Pongan cuidado. Que tenga a sus hijos en sujeción con... ¿Se da cuenta que no está hablando de las paredes? Está hablando de hijos. Un papá que gobierna bien sus hijos. A eso se le llama casa, familia. Y Dios tiene una casa, una familia, pero tiene quien gobierne esa casa, esa familia. Y tiene nombre, se llama obispos. Que gobierne bien su casa. Repítalo. Que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ahora miren cómo dice que el obispo es el que gobierna la casa, la familia o la iglesia de Dios. Atención. Siga, mamita. Pues el que no sabe gobernar su propia casa. El que no sabe gobernar su propia casa, vean cómo la iglesia es la gran familia o la casa de Dios. Pongan cuidado. Y tiene quien la gobierne que se llama el obispo. Pongan cuidado. ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Otra vez? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Otra vez? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahora dígalo despacio. ¿Cómo? Cuidará. La palabra clave es cuidará. ¿Cómo? ¿Cómo cuidará? Cuidará de la iglesia de Dios. Dios tiene una familia. Se llama la iglesia. Dios tiene una casa, una familia, se llama la iglesia. ¿Quién va a gobernar esa iglesia? El obispo. El obispo es el encargado de gobernar la iglesia, la casa de Dios. Por eso ustedes verán que en la iglesia católica, que es la iglesia del Dios vivo, ahí es una iglesia universal, se llama católica porque es universal. Todos los hijos de Dios y están gobernados por un obispo. Si lo miramos a nivel general, están gobernados por un obispo, el obispo de Roma. Al obispo de Roma, ¿cómo se le llama? Papa. ¿Pero qué es el Papa? Un obispo. El obispo de Roma. ¿Y se le llama Papa? Porque Papa significa papá. El papá de una familia que va a gobernar esa familia. Es la casa de Dios, la familia del Dios vivo. Ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, somos miembros de la gran familia de los hijos de Dios, donde hay un papá que se llama obispo, que así como el papá
gobierna la casa, su familia, así el obispo va a gobernar la iglesia de Dios, va a cuidar la iglesia de Dios. Qué bonito, ¿no? Qué bonito es ver en la Biblia cómo Dios sí tiene una familia. Ahora pregunto, ¿el diablo quiere que usted pertenezca a la familia de Dios y sea ciudadano de los santos? No. ¿Qué dice el diablo? ¿Cómo hago yo para que esta gente no pertenezca a esa familia? Ya sé. Me voy a fundar otra iglesia. Pero si yo fundo otra iglesia y yo digo, bueno, soy don Satanás, voy a fundar una iglesia nueva, ¿quién lo va a seguir? Pero si el diablo mueve a Petronilo que funde otra iglesia, y Petronilo dice, voy a fundar otra iglesia, y esta es la iglesia de Cristo, ahí sí la gente dice, vamos a seguirlo. Esa es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo ya lleva 2000 años y es la casa de Dios, la gran familia de los hijos de Dios. Y ahí están los obispos encargados de gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Pero no solamente está ahí, no solamente está ahí. Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. También lo leemos de la Reina Valera para que los protestantes no me digan que no está en la Biblia de ellos. Hechos 20, 28. Ahí está. La iglesia en la casa de Dios, la gran familia de los hijos de Dios. ¿Quién va a gobernar esa iglesia? Los obispos. ¿Dónde lo dice? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El Espíritu Santo ha colocado en la iglesia de Dios a unos hombres que reciben el nombre de obispos, el encargo de vigilar. Obispo significa vigilantes, el que va a cuidar, el que va a pastorear, el papá que va a reunir a los hijos y los va a alimentar, los va a proteger, los va a cuidar. Vean, otra vez. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Mami, lo que pasa es que usted se va para allá y date la corneta. Venga para acá. Usted me tiene miedo. Venga para acá. Ahí. No me tenga miedo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El Espíritu Santo ha puesto en la iglesia, ¿ha puesto qué? Obispos. ¿Para qué ha puesto el Espíritu Santo? No el Papa. No los hombres, como dicen los evangélicos. Eso es invento de los hombres. Los obispos no existen en la Biblia. Eso es mentira que Cristo fundó una iglesia. Eso es mentira que existen los obispos que gobiernan la iglesia. Eso es invento del Papa. No. Aquí está. El Espíritu Santo los puso como obispos. Repítalo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? ¿Cuál es la tarea del obispo? Para apacentar la iglesia del Señor. ¿El Señor tiene una iglesia o tiene varias? Ayúdenme a ver, ¿cuántas iglesias tiene el Señor? ¿Otra vez? ¿Para qué? Para apacentar la iglesia. No corre. Uy, usted corre, pero mamita, usted no... A ver, otra vez, ¿para qué? Para apacentar la iglesia. Cada palabra tiene su significado. Pronuncia una palabra y luego la otra. Cada palabra tiene peso. Otra vez. Para apacentar. Para apacentar. El obispo fue colocado en la iglesia por el Espíritu Santo para apacentar. Esto ya está hablando otro ejemplo. Un pastor que apacienta las ovejas. Un rebaño. Los protestantes no saben
que los pastores de la Iglesia de Cristo, los que ha colocado el Espíritu Santo, tienen nombre. Se llaman obispos. Y como ellos no saben eso, no saben la teología bíblica, entonces ellos encuentran la palabra pastor y dicen, yo soy pastor. Pero usted no sabe cómo se llaman los pastores. Los pastores de la Iglesia de Cristo, los que ha colocado el Espíritu Santo, se llaman obispos. Los que no han colocado el Espíritu Santo se llaman pastores evangélicos. Pero los pastores, según la Biblia, Reina Valera, en Hechos de los Apóstoles 20:28, en Primera de Timoteo 3:1-5, los pastores que Dios ha colocado en la iglesia para pastorear, para guiar a la gran familia de los hijos de Dios, se llaman obispos. Repítalo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué el Espíritu Santo ha colocado los obispos en la iglesia? Vean. Para apacentar la iglesia. ¿Para qué? Para apacentar. Para apacentar. ¿Qué va a apacentar? Atención. La iglesia. Atención. La iglesia. ¿Cuántas iglesias? La iglesia del Señor. ¿Cuántas iglesias? La iglesia del Señor. El que me diga aquí que está hablando de otras iglesias, de muchas iglesias, me le río en la cara a Petronilo, le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Aquí dice que el Señor tiene una sola iglesia y que el Espíritu Santo ha colocado en esa iglesia pastores, y esos pastores se llaman los obispos, que van a gobernar la gran familia de los hijos de Dios. Y como esa familia es grande y es universal, esa familia se llama católica, porque es una familia universal. Es una familia que engloba la familia suya y la familia mía, la familia de él, la familia de ella, la familia que está en México, la familia que está en Estados Unidos, la familia que esté donde esté, engloba allí a todas esas familias y va a ser gobernada por el obispo. A eso se le llama iglesia católica. ¿Qué significa en castellano? Que la familia de Dios no es solamente tu familia, que la familia de Dios no es solamente mi familia, que la familia de Dios no es solamente la familia de Petronilo, de Pánfilo, que la familia de Dios es una familia universal, católica. Esto es lo que los protestantes no quieren ver y niegan, porque no conocen las Escrituras. Pero aquí la Biblia nos está presentando que el Espíritu Santo ha colocado en la iglesia obispos para apacentar, en singular. Para apacentar la iglesia. Singular, no las iglesias. Por eso el obispo no manda en los pentecostales. Por eso el obispo no manda en los testigos de Jehová. Por eso el obispo no manda en los evangélicos. Él manda es en la iglesia del Señor. El obispo manda es la iglesia del Señor. No, no dice ahí en la iglesia. En la iglesia. Ajá. El obispo manda es en la iglesia del Señor. En la iglesia de los evangélicos manda cualquier tonto que ellos mismos nombraron de pastor. Pero en la iglesia del Señor manda el obispo. ¿Y quién lo colocó como obispo? El Espíritu Santo. Y a nivel mundial hay un obispo que gobierna esa iglesia, que se llama el Papa. Me le río
a aquellas personas que hoy día están atacando al Papa por las redes sociales y dice que este Papa no es el Papa, que este es un antipapa. A Petronilo le patine coco, le patine coco, le patine coco. El Espíritu Santo no se equivoca. El Espíritu Santo, dice la Biblia, los ha nombrado como obispos para apacentar la iglesia de Dios, y el Papa es el obispo de Roma que gobierna la iglesia, la gran familia de los hijos de Dios, y lo ha colocado el Espíritu Santo. ¿Que tiene errores? Claro, no es que es un hombre pecador igual que todos, pero no deja de ser el obispo que gobierna la familia de Dios, el rebaño de Dios, y que hoy día quieren venderle al mundo la imagen de un antipapa. Quieren negriar la imagen del vicario de Cristo o del obispo de Roma encargado de la iglesia de Cristo. Y eso no es otra cosa sino obra de Satanás. Pero ya lo dijo Cristo. Usted quédese ahí. Ya lo dijo Cristo en San Lucas 22:31. En San Lucas 22:31. 22:31. ¿Qué dice el 22:31? Simón, ¿sabe que Satanás? Escúchenlo. Simón, sábete que Satanás ha solicitado el poder de zarandearlos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Ya Cristo lo profetizó. Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes. Ahí estamos ahorita, una iglesia zarandeada por Satanás. Ahí estamos. O para zarandearlos a ustedes como el trigo. Jesús no se equivocó. Hoy la iglesia está siendo zarandeada por Satanás como el trigo. Divisiones, imagínense ustedes los obispos de Alemania que quieren dividir la iglesia. Imagínense ustedes todas las barbaridades que hay en el mundo, ataques contra la iglesia, escándalos, cuántas cosas. Zarandeado por la iglesia. Mira que Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes como se hace con el trigo. ¿Quién de ustedes no ha visto que la iglesia de Cristo hoy está siendo zarandeada por el diablo como se hace con el trigo? Todos somos conscientes que hoy se cumple esa profecía de Cristo. El que esté escandalizado y el que diga, uy, qué horror, me salgo y me voy entonces para evangélico, es que nunca ha leído las Escrituras y no ha escuchado la profecía de Cristo. Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes como se hace con el trigo. El que ha leído la Biblia dice, tranquilo, que eso tiene que pasar. Eso ha pasado, eso está pasando y eso seguirá pasando. Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como se hace con el trigo. Pero ojo, dice el mismo profeta Jesucristo, dice que él ha rogado por Pedro. Escuchen. Pero yo he rogado por ti. ¿Será que esa oración no vale? Eso es a lo que los católicos nos aferramos. Los católicos también miramos cómo el diablo está zarandeando la iglesia. ¿Y a qué nos aferramos? A las palabras de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Pero yo he rogado por ti. A esa oración de Cristo y a esa palabra de Cristo, los católicos nos aferramos. Cristo ha rogado por el Papa. Yo he rogado por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no desfallezca.
para que el Papa se mantenga firme a pesar de los insultos, calumnias, a pesar de que los medios de comunicación quieran rayarlo y ponerlo como antipapa, como anticristo los evangélicos, que haya un ataque directo al Papa. ¿Por qué? Porque dicen por allí, la culebra se mata por la cabeza. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. El ataque va directo al Papa. Y dice Jesús, no se preocupe, yo he rogado por ti. Eso ha de mantener al Papa sereno, tranquilo. Y eso mantiene a los católicos serenos y tranquilos. Jesucristo oró por el Papa. ¿Para qué? Para que tu fe no desfallezca. Cuando la gente ya su fe desfallece, muchos han dejado de ser católicos, se han metido en evangélicos. Otros su fe desfallece, dejó de ser creyente y se metió ateo. Otro su fe desfallece, se va con los brujos. Otro su fe desfallece. Aquí en Venezuela ahorita está de moda los santeros, los paleros, los babalaos. Esos que nos metieron aquí en Venezuela, traídos de allá de Cuba, pero que nos lo metieron aquí. Dice Jesús, para que tu fe no desfallezca. Pero la fe de muchos católicos ha desfallecido. ¿A dónde están? En el santerismo, en los paleros, en los babalaos, en los evangélicos, en los ateos, en los adventistas, en los pentecostales, en los testigos de Jehová. ¿Dónde están? Su fe ha bajado. Pero Jesús dice, he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Muchos van a desfallecer porque el diablo está atacando a la iglesia de Cristo. Pero dice Jesús, yo he rogado por ti, tu fe no desfallece. Y ustedes mismos lo verán. Atacarán al Papa y le dirán todo lo que sea. Y ahí va. La iglesia no se va a destruir. La fundó Cristo. Y Él prometió que nadie la iba a destruir. Ahí va. El Papa sigue siendo el obispo de Roma. El pastor de la iglesia de Cristo. Sigue. Y tú, cuando hayas vuelto... Lupita, respiren profundo. Vean esto, lo que la Biblia dice del Papa. Otra vez. Y tú, cuando hayas vuelto... El Papa es un hombre pecador como todos. Si no fuera pecador como todos, no diría, y tú, cuando hayas vuelto. Cuando hayas vuelto significa que el Papa, como ser humano, puede pecar. Y a ustedes les consta, si quieren miren una misa del Papa, y no estoy diciendo mentira, cuando el Papa celebra la misa, ¿sabe cómo comienza? Con el acto de contrición. Presten atención a ver si el Papa reza o no reza. El Papa dice, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, dice el Papa, y por mi grandísima culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, que rueguen por mí ante Dios nuestro Señor. ¿No han escuchado una misa con el Papa? El Papa se proclama pecador igual que todos delante de Dios y busca la misericordia de Dios igual que todos. Escuchen una misa con el obispo. A ver si el obispo no dice, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Quién no sabe que el Papa también es pecador? Tonto aquel católico que crea que el Papa no es pecador.
Tonto aquel evangélico que diga, ay, es que el Papa es un pecador. ¿Tonto? ¿Quién no sabe que el Papa es un pecador? ¿Quién no sabe que el obispo es un pecador? ¿Quién no sabe que el sacerdote es un pecador? ¿Quién no lo sabe? Y si no somos pecadores, entonces ¿por qué decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión? Entonces la Biblia dice que sí, el Papa es un pecador, pero ojo, el hecho de que sea un pecador como cualquier persona no quiere decir que entonces dejó de ser el Papa o dejó de ser el obispo de Roma, el vicario de Cristo, el pastor de la iglesia, el que Cristo dejó encargado. No, Jesucristo dice, tú cuando hayas vuelto, o sea, Él va a pecar como cualquier ser humano, mas sin embargo tiene una misión, a pesar de ser pecador. Tú cuando hayas vuelto, tú eres pecador y tendrás que arrepentirse. ¿No han visto que el Papa, incluso por televisión, lo han mostrado confesándose? ¿No han visto ustedes que el Papa se confiesa? Si no es pecador, ¿por qué se confiesa? ¿No sabe usted que el obispo también se confiesa? Si no es pecador, ¿por qué se confiesa? ¿No saben ustedes que los sacerdotes nos confesamos? Si no somos pecadores, ¿por qué nos confesamos? Es que el diablo le quiere meter a los católicos que el Papa no es pecador. Y los evangélicos son instrumentos del diablo diciendo, ve que el Papa es un pecador. Ahí sí descubrieron América. ¿Quién no lo sabe? Por eso ustedes verán, incluso hay fotos del Papa confesándose. Pero dice Cristo que el Papa sí es un pecador, pero se va a levantar. Tú cuando hayas vuelto, tarea del Papa, repita tú cuando hayas vuelto para que dé cuenta que es pecador. ¿Y tú cuando hayas vuelto? ¿Es pecador? Sí. ¿Tiene que arrepentirse? Sí. Pero ahí viene la tarea. ¿Cuál es la tarea del Papa? Confirma a tus hermanos. ¿Cuál es la tarea del Papa? Confirma a tus hermanos. ¿Cuál es la tarea del Papa pecador? Confirma a tus hermanos. ¿Cuál es la tarea del obispo pecador? Confirma a tus hermanos. Esa tarea se la dejó Cristo. ¿Y qué? Gústele a usted o no le guste, a mí qué me importa. Cristo le dejó esa tarea al Papa de confirmar a los miembros de la iglesia, a los hijos de la gran familia de Dios. El Papa lo va a confirmar católico. Oigan, las Sagradas Escrituras dice que si usted pertenece a la gran familia de los hijos de Dios, usted tiene que respetar al Papa y dejarse confirmar por el Papa. O sea, que el Papa en medio de una iglesia zarandeada por el diablo es el que le va a ayudar a usted a mantenerse en la una y única iglesia de Cristo, a pesar de que el Papa también sea pecador, pero que Dios usa al Papa como instrumento de unidad. Instrumento de unidad. Confirma a tus hermanos. Y confirma a tus hermanos significa va a mantener unidos en una misma fe a todos los hermanos. A todos los hermanos, a todos los hijos de Dios. Esto lo sabe el diablo. Y por eso el diablo lleva una campaña contra el Papa. A través de las redes sociales, eso es bárbaro, bárbaro. No hay otra palabra, bárbaro. Un ataque directo contra el Papa. Pero el católico que ha leído la Biblia se da cuenta que el Papa lo ha colocado Dios para fortalecer, confirmar la fe de sus hermanos. Ahora, esa iglesia donde están los obispos, que el Espíritu Santo los puso como obispos, esa misma iglesia es donde están los santos. ¿Se acuerda? La gran familia de los hijos de Dios, conciudadanos de los santos. Pablo le escribe a los filipenses,
Filipenses capítulo 1, versículo 1 de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. San Pablo le escribe a los filipenses. En el capítulo 1, versículo 1, ustedes van a ver que Pablo le escribe a la iglesia de Dios, donde están los santos. Y esos santos están guiados, orientados, dirigidos por los obispos. Observen. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. A todos los santos. Pablo le escribe a todos los santos en Cristo Jesús. Hay una iglesia donde la gran familia de los hijos de Dios son conciudadanos de los santos. Pablo le escribe una carta. ¿Y quiénes son los que gobiernan a esos hijos de Dios, a esos conciudadanos de los santos? Escuchen. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. ¿Lo ven? ¿Con quién? Con los obispos y diáconos. ¿Con quién? Con los obispos y diáconos. Que un evangélico me diga a mí que los obispos y los diáconos y la jerarquía en la iglesia no existe, que eso es invento de los hombres. Que venga y me tape la boca a mí, que venga y me caiga mentiras a mí. Y si está en la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, ¿por qué los protestantes lo niegan? Porque los protestantes jamás se imaginaron que iba a venir un cura a demostrarles sus mentiras, a sacar al descubierto las mentiras de ellos. Porque los protestantes jamás pensaron que los católicos un día iban a leer la Biblia y iban a ver cuántas mentiras enseñan ellos. Peor todavía, que le iban a restregar la palabra de Dios en la cara. Los protestantes, que son tan bíblicos, no han leído la Biblia, no creen en la Biblia. Pero aquí la Biblia habla que existe un pueblo de Dios, una iglesia de Dios, ciudadanos de los santos, y ahí están los obispos encargados de esa comunidad de guiar y de orientar. Queridos hermanos, esa iglesia de Dios es una, y es muy importante vivir en esa familia de los hijos de Dios. ¿Y yo cómo me integro a esa familia de los hijos de Dios? A partir de cuando yo comencé a formar parte de ese gran grupo, de ese gran rebaño, de ese gran cuerpo, de esa gran iglesia de Dios. ¿A partir de cuándo comencé a formar parte? Vamos a ver. Ustedes van a descubrir que a través del santo bautismo, usted y yo comenzamos a formar parte de la gran familia de los hijos de Dios. Y no lo voy a decir yo. Se lo voy a comprobar con la Biblia por si algún protestante me está escuchando. Lo reto en su casa, porque si me está escuchando por la radio, no lo estoy viendo. Si me está escuchando a través de las redes sociales, tampoco lo estoy viendo. Él solito en su casa dice, voy a descubrir si este cura es mentiroso o si este cura dice la verdad. Voy a descubrir si es verdad que yo por medio del bautismo me incorporo a la gran familia de los hijos de Dios, al gran rebaño de los hijos de Dios, al gran pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, que es su cuerpo. Vamos a ver. Reto a cualquier protestante a solas, porque como no quieren venir a hablar conmigo, a solas, ahí en su casa, en su cuarto, con su Biblia, con Reina Valera, para que ustedes den cuenta cómo ustedes y yo nos incorporamos a la iglesia de Dios, que es la gran familia de los hijos de Dios. Y para que ustedes puedan agradecerle a su papá y a su mamá
el día en que los bautizó y para que ustedes puedan agradecerle al sacerdote que los bautizó. ¿Para qué los bautizó? Para que ustedes pertenezcan a la familia de Dios, sean conciudadanos de los santos, para que ustedes pertenezcan al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo. Les voy a mostrar que por medio del bautismo nos unimos a Cristo, al cuerpo de Cristo. Y les voy a mostrar que ese cuerpo de Cristo al cual ustedes y yo nos unimos por medio del bautismo se llama la iglesia. Y por eso bautizamos a los niños. Porque un niño que se bautiza pasa a ser miembro de la gran familia de los hijos de Dios, que es la iglesia. Vamos a armar el rompecabezas. Primero, con el bautismo nos incorporamos al cuerpo de Cristo. Segundo, voy a buscarle en la Biblia que ese cuerpo de Cristo es la iglesia. Y yo me bautizo entonces para incorporarme al cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo es la iglesia. Y esa iglesia es la gran familia de los hijos de Dios. Vamos, lo vamos a leer de la Biblia Reina. Bueno, usted léale de ahí, no importa, ahí está. Primera de Corintios 12:12. Primera de Corintios 12:12. Escuche. El cuerpo humano, aunque tiene muchos miembros, es uno. Está poniendo un ejemplo del cuerpo humano. Y después le voy a mostrar donde Pablo dice que ese cuerpo, ya el de Cristo, es la iglesia. Observen que aquí va a hablar del cuerpo de Cristo y que usted y yo nos incorporamos a ese cuerpo de Cristo por medio del bautismo. Pero después le voy a mostrar que ese cuerpo de Cristo es la iglesia. Ponga cuidado. El cuerpo humano, aunque tiene muchos miembros, es uno. Es decir, todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, forman un solo cuerpo. Ahí viene lo que a mí me interesa. Escúchenlo. Pues así también es Cristo. Porque hemos sido todos bautizados. Respire profundo. Otra vez. Porque hemos sido todos bautizados. Todos. ¿Qué significa todos? Hombres, mujeres y niños. Todos. No solamente los adultos, también los niños. Todos. ¿Para qué? Atención, ¿para qué? Repito otra vez. Observen que no dice solo los adultos, dicen todos. Otra vez. Porque hemos sido todos bautizados en un solo espíritu, para no formar más que un cuerpo. Para no formar más que un cuerpo. Para no formar más que un cuerpo. Entre todos, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Entonces, un solo cuerpo. Para eso nos bautizamos. Versículo 14. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro. Todos hemos sido bautizados para formar un cuerpo. Pero un solo miembro no es el cuerpo. Pase al versículo 27. Ahora bien, vosotros formáis el cuerpo de Cristo. Cuando nos bautizamos para formar un solo cuerpo. Ahora bien, ¿el cuerpo de quién? Ahora bien, vosotros formáis el cuerpo de Cristo. Todos los bautizados, sean hombres, sean mujeres, sean niños, sean ancianos, formamos un cuerpo. El cuerpo de Cristo, repítalo. Ahora bien, vosotros formáis el cuerpo de Cristo. ¿Para qué nos bautizamos? Para formar parte del cuerpo de Cristo. Ahora me queda la segunda parte.
¿Y ese cuerpo de Cristo qué es? Colosenses 1:18. ¿Ese cuerpo de Cristo qué es? Porque nos hemos bautizado para formar un cuerpo. Y con el bautismo todos somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Y qué llama Pablo cuerpo de Cristo? Colosenses 1:18. ¿A qué llama Pablo con la Biblia Reina Valera para decirle a los protestantes jaque mate? ¿A qué llama Pablo cuerpo de Cristo? Atención. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿A qué llama Pablo cuerpo de Cristo? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Al cuerpo de Cristo lo llama iglesia. Otro versículo. 1:24. Pase al 24. Ahora, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones del Cristo. De Cristo. Atención, ¿qué es el cuerpo? Lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Por su cuerpo, que es la iglesia. Dígalo. Por su cuerpo, que es la iglesia. Repítalo. Su cuerpo. No, repítalo. Que es la iglesia. No, por su cuerpo. Repítalo, léalo así sencillo. Por su cuerpo, que es la iglesia. Otra vez. Por su cuerpo, que es la iglesia. Acaban de ver que el cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Y para qué nos bautizamos? Para formar un solo cuerpo. Ahora miraron ustedes el cuerpo de Cristo en la iglesia. Y nos hemos bautizado para formar parte de ese cuerpo que es la iglesia. Y esa iglesia, recuerdan ahora otra vez, 1 de Timoteo 3:15, esa iglesia que es el cuerpo de Cristo es la casa de Dios. Pero si me tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo. Entonces estamos armando el rompecabezas. Nos bautizamos para formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Y qué nombre le pondremos? A ese cuerpo de Cristo Pablo lo llama iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La casa del Dios vivo. ¿Y qué significa la casa de Dios vivo? Efesios 2:19. ¿Qué significa la casa de Dios vivo? Nada más ni nada menos que la familia. Escuche. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Yo quiero ser parte de la familia de Dios, pues tengo que estar en la iglesia de Dios vivo. Ella es el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo puedo yo pertenecer a ese cuerpo? Por medio del bautismo. Cuando una persona sabe eso, entonces jamás se deja engañar por un protestante que dice: es que para bautizar a un niño hay que esperar que tenga uso de razón, que tenga fe. Tonto, no se da cuenta que con el bautismo entramos a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para formar parte de la gran familia de los hijos de Dios. No importa que tenga o no tenga razón o uso de razón, sino que queremos que nuestros hijos formen parte de la gran familia de los hijos de Dios, que es la iglesia. Ahora bien, ¿y por qué es tan importante ese cuerpo de Cristo? ¿Por qué es tan importante ese rebaño de Cristo? ¿Por qué dejó Cristo las ovejas y dejó el pastor que se llama los obispos y el papa?
¿Por qué lo dejó? ¿Cuál es la tarea? ¿Para qué dejó la iglesia? Buena la pregunta. ¿Por qué Cristo no dejó que cuente de iglesia? ¿Para qué iglesia? Todo mundo, crean en mí, basta. No quiero que haya iglesia. ¿Para qué Cristo dejó la iglesia? ¿Quieren ver para qué? Les voy a mostrar para qué Cristo dejó la iglesia. Y por eso nos tenemos que bautizar para pertenecer a esa iglesia. En primer lugar, a mí lo más importante, todo es importante, pero lo que más me llama la atención a mí es lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 23. ¿Qué dice el 25? ¿25 qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Siga. Para santificar. El 23. Escuche. A mí me llama la atención. ¿Para qué dejó Dios la iglesia? ¿No podía Dios actuar en el mundo sin la iglesia? Sí podía. ¿Pero para qué la dejó? La Biblia dice para qué la dejó. Escuche. ¿Y por qué usted y yo tenemos que bautizarnos? Para estar en la iglesia de Dios, para formar parte de la familia de Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? Escuche. Para santificarla. 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. ¿Cómo dice esta? Reina Valera, para que los protestantes les duela más. Escuche. Porque el marido es la cabeza de la mujer. El marido es cabeza de la mujer. Lupita. Porque el marido es cabeza de la mujer. Siga. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La cual es su cuerpo. ¿Y qué es la iglesia? La cual es su cuerpo. ¿Y cómo nosotros pertenecemos a ese cuerpo? Por medio del bautismo. 1 Corintios 12:12 que ya leímos. Por medio del bautismo pertenecemos a ese cuerpo que es la iglesia. ¿Para qué? Respiren profundo. Aquí está la razón teológica. ¿Por qué usted bautiza a sus hijos? ¿Por qué a usted lo bautizaron? ¿Por qué tiene que darle las gracias a sus padres porque lo bautizaron? Al cura que lo bautizó, ¿por qué? Dice, porque Cristo es cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Y ustedes y yo, el día que nos bautizaron, dice Pablo, que ya lo leímos en 1 Corintios 12:27, nos bautizaron para formar parte del cuerpo de Cristo. Ajá. ¿Y para qué? Aquí viene otra vez lo último que leyó. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Y por qué yo tengo que bautizarme y estar en esa iglesia? Ahí. Atención, ahí. Y Él es su Salvador. Y Él es su Salvador. ¿Qué? Y Él es su Salvador. ¿Por qué tengo que estar en esa iglesia? Y Él es su Salvador. ¿Por qué yo tengo que bautizarme para pertenecer al cuerpo de Cristo que es la iglesia? Y Él es su Salvador. Porque Él es el Salvador ¿de quién? ¿De quién? ¿De qué? Repítalo. Y Él es su Salvador. ¿El Salvador de quién? Un poquitico más atrás. Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Él es Salvador de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Y usted y yo nos integramos a ese cuerpo por medio del bautismo. O sea, que si yo no me bautizo, yo no pertenezco a la iglesia de Cristo. O sea, que si yo no me bautizo, no pertenezco al cuerpo de Cristo. ¿Y Cristo es Salvador de qué? De la iglesia que es su cuerpo. ¿Cuántas iglesias? A ver, él es, otra vez, lo último que leyó.
Así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Una iglesia o varias? Ahí dice, Cristo es cabeza de las iglesias. Los evangélicos, los testigos de Jehová, los pentecostales, los mormones. O una iglesia. Vamos a ver otra vez. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Una iglesia. De la iglesia, la cual es su cuerpo. Un cuerpo. Y Él es su Salvador. Y Él viene a salvar a esa iglesia. ¿Por qué yo no soy pentecostal? Porque Cristo no viene a salvar las iglesias. Él viene a salvar la iglesia. Donde están los obispos y el papa encargado de esa iglesia, que es la gran familia de los hijos de Dios. ¿Por qué yo no soy adventista, mormón, pentecostal, testigo de Jehová? Porque esa no es la iglesia de Cristo. Ese no es el cuerpo de Cristo. Y Cristo va a salvar su iglesia. No va a salvar cualquier iglesia, va a salvar su iglesia. Ahora comprenden por qué no me salgo de la iglesia católica. Pero en la iglesia católica hay pecado. Siempre ha existido el pecado. Es que en la iglesia católica los curas dan mal ejemplo y dan escándalo. ¿No recuerdan a un cura que Jesucristo ordenó sacerdote, Judas? ¿No recuerdan el escándalo? Vendió al maestro, lo mandó a matar. ¡Qué escándalo! Solamente que en ese tiempo no había internet, o si no sería el escándalo más grande de la iglesia católica. Y después, a los días lo encontraron, a ese cura, a ese sacerdote lo encontraron ahorcado en un árbol. Si hubiese existido el internet, ¡qué bárbaro! Pero esta es la iglesia de Cristo. Él viene a salvarla. Él es su Salvador. ¿Y qué significa Salvador? Que la iglesia es pecadora. Si la iglesia no fuera pecadora, ¿por qué Cristo la salva? ¿De qué la va a salvar? Del pecado. Y si no tiene pecado, ¿cómo la salva? No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. No vine por los justos, vine por los pecadores, dice el Señor. Vine a salvar lo que estaba perdido. ¿Se acuerdan cuando encontró al hijo pródigo? Versículo 32 del capítulo 15 de Lucas. Hagamos una fiesta porque este hijo, este hermano tuyo, hijo mío, estaba perdido y lo hemos. Estaba muerto y ha vuelto. Hagamos una fiesta. San Lucas 15, 32. Él viene a salvar lo que estaba perdido. Él es el Salvador de la iglesia. De la iglesia. Una iglesia. No dos ni tres. El diablo, para que usted no se salve, le pone una sucursal. Le pone otra iglesia para que usted se vaya con otra iglesia y se salga de la iglesia de Cristo. Es la manera que el diablo usa para que ustedes se salgan de la iglesia de Cristo y se vayan a otra iglesia que no es el cuerpo de Cristo. Y sigue leyendo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo un protestante me viene a decir a mí que Cristo no ama a la iglesia? Si la Biblia dice que los maridos deben seguir el ejemplo de Cristo. Cristo amó la iglesia, los maridos deben amar a su esposa. Que un protestante me diga a mí que Cristo no tiene una iglesia, entonces ¿por qué dice maridos amen a su esposa como Cristo amó la iglesia? Y si Cristo no tiene iglesia, entonces ¿de qué está hablando? Y si todas las iglesias son de Cristo, ¿por qué no dice maridos amen a sus mujeres? Porque son muchas las mujeres. Marido, ame a sus mujeres como Cristo ama a su mujer y a sus mozas. No.
No. Marido, amen a su esposa como Cristo amó una iglesia. Y ojo, esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, y usted y yo pertenecemos a ella por medio del bautismo, Él la santifica, ponga cuidado, la salva y la santifica. Y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo. ¿Por quién se entregó Cristo? Por ella. Una iglesia, ella. Y eso es lo que yo quiero que ustedes miren. ¿Por quién se entregó Cristo? Por ella, por la iglesia, una. Esa es la iglesia que se la estoy presentando. Y esa es la iglesia que el diablo no quiere que ustedes conozcan. Ella. Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. ¿Para qué? Para santificarla. Vean, ¿para qué? Para santificarla. O sea que la iglesia es una fábrica de santos. La iglesia es una fábrica de santos. En la iglesia se fabrican los santos. Pongan cuidado, si no están en la Biblia no me crean. Dale, otra vez. Para santificarla. ¿Para qué se entregó Cristo? Para santificarla. O sea que la iglesia tiene una fábrica de santos. Porque Cristo la santifica. Y si Cristo la santifica, quiere decir que Cristo va fabricando dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia, va fabricando los santos. Es una iglesia con santos. Por eso ustedes verán que San Pablo, no me pierda aquí, márquela ahí con una tira de esa. San Pablo en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 1 habla de una iglesia de santos, porque Cristo fabrica los santos en la iglesia. Y por cierto, no son los evangélicos, porque ellos ni tienen santos ni creen en los santos. 2 de Corintios 1:1. Dale. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿A quién? Vamos a ver. Y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios. Atención. ¿A la iglesia de quién? A la iglesia de Dios. ¿Cuántas iglesias tiene Dios? Otra vez. A la iglesia de Dios. Que un protestante me diga cuántas iglesias tiene Dios. Otra vez. A la iglesia de Dios. Y lo estamos leyendo de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. ¿Cuántas iglesias tiene Dios? Otra vez. La iglesia de Dios. Que un protestante se atreva a decirme a mí que Dios no tiene iglesia. A las pruebas me remito. 2 de Corintios 1:1, Biblia 1:1 en adelante, Biblia Reina Valera, para decirle a los protestantes, jaque mate. Dios sí tiene iglesia, y no tiene mucho, tiene una iglesia. Y en esa iglesia de Dios, es la fábrica de santos. Atención, otra vez, repítalo. La iglesia de Dios. Otra más atrásito, un poquitico. Al hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos. La iglesia de Dios que está en Corinto. Con todos los santos. La iglesia de Dios, vean que es católica, que está en Corintio. Con todos los santos. Los evangélicos no tienen santos y no creen en los santos. Pero la iglesia de Cristo es una fábrica de santos. Vuelva donde estaba. Pablo le escribe, vuelva donde estaba, Efesios, ¿no? Pablo le escribe a la iglesia de Dios con todos los santos. No me digan que eran los testigos de Jehová. Ni creen en los santos, ni tienen santos. No me digan que eran evangélicos. Ni creen en los santos, ni tienen santos. Era la iglesia que cree en los santos, que ama a los santos y tiene los santos. La iglesia de Cristo, la iglesia católica. Fábrica de santos, porque Él la santifica. Repita otra vez de nuevo. Para santificarla. Un poquito más atrás. Maridos,
Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Una iglesia que Cristo santifica. O sea, una iglesia pecadora, donde hay pecadores, pero que Cristo santifica y purifica. Fábrica de santos. Para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra, al fin de presentarla a sí misma. A fin, otra vez, a fin De presentarla. de presentarla. A ver, ¿cuántas iglesias? A fin de presentarla. A sí mismo. Una iglesia gloriosa. ¿Cuántas iglesias? Una iglesia gloriosa. ¿Cuántas iglesias? Una iglesia gloriosa. El protestante que me diga que no es una iglesia la de Cristo, que son muchas y que todas las iglesias son iguales, doblemente protestante. Protesta antes de saberlo y protesta después de saberlo. Aquí está la Biblia. Aquí dice la Biblia. ¿Será eso? Pues desde que comenzamos está así. Arriba otro poquito para acá. Ya me va a llevar para la punta. Que ellos quieren un religioso para repartirle algo a la gente. Bien. Seguimos. Va. Cristo quiere santificar esa iglesia. Sigue. Una iglesia gloriosa. Yo no sé cómo hacer. Yo quisiera prestarle la lupa a los protestantes, pero ¿cómo hago? Están en la casa, no vienen para acá, pero me están escuchando. Agarren la lupa en la casa. ¿Cuántas iglesias? Una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa. ¿A usted no le emociona estar en esa iglesia de Cristo? ¿Pertenecer a la gran familia de los hijos de Dios? ¿Al cuerpo de Cristo? Una iglesia que Cristo salva, que Cristo santifica. Una iglesia conciudadana de los santos, donde están los santos. ¿No le llama la atención? A mí me fascina, a mí me emociona, yo lo disfruto, me gozo poder estar en la una y única iglesia que fundó Cristo. Fascinante, emocionante, pero que la gente no lo sabe. Y qué pena que no lo sepa. Bueno, me dicen que hay un receso, entonces vamos a hacer un receso, pero antes voy a recordarles esa canción que me estoy aprendiendo, pero que nunca me he terminado de aprender. La Iglesia Católica es la que Cristo fundó, la secta la quieren destruir. La Iglesia Católica es la que Cristo fundó, la secta la quieren destruir. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Atacan las imágenes de los santos, diciendo que son ídolos paganos. Atacan las imágenes de los santos, diciendo que son ídolos paganos. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano, católico? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Hablan mal de María, nuestra Madre, diciendo que es una cualquiera. Hablan mal de María, nuestra Madre, diciendo que es una cualquiera. ¿Y tú, catequista, qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú, cursillista, carismático, legionario, emausiano, catecúmeno, qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Las sectas andan por las casas buscando a quien devorar. Las sectas andan por las calles
buscando a quien devorar. Y tú, sacerdote, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Y tú, seminarista, diácono, misionero, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Ya muchos católicos se han ido con ellos, dejando la iglesia de Cristo. Ya muchos católicos se han ido con ellos, dejando la iglesia de Cristo. ¡Qué barbaridad! ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Por qué tan dormido y no haces nada? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos. Por eso he decidido entregar mi vida, eso lo he hecho yo, para fortalecer la fe de mis hermanos. Eso lo he hecho yo. Pero, ¿y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? En vez de criticar, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Cuándo vamos a ayudar, a auxiliar a tantos católicos que están siendo atacados por las sectas protestantes, lobos voraces que vienen a destruir la fe de los creyentes? ¿Cuándo? ¿Después que se mueran? Qué triste. Es una tarea que tenemos. La invitación hoy es a sentirnos lo que somos, miembros del cuerpo de Cristo, perteneciente a la una y única iglesia que Cristo viene a salvar, a santificar, a purificar, y que es la esposa de Cristo, con la cual Cristo, según dice Apocalipsis, se va a casar y serán las bodas del Cordero. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos ilumina. Ayúdanos a fortalecernos en la fe. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Vamos a comerciales y ya regresamos. Vamos a tomar un con café.